Hola mis amados hermanos, qué gusto volver a verlos. El día de hoy vamos a tener un culto sensacional, maravilloso, en el nombre de Jesús. Vamos a estar hablando acerca de qué realmente es la palabra de Dios para nuestras vidas. Así es que yo les voy a pedir que el día de hoy dispongan su mente, su corazón, todo su ser, para exaltar y bendecir al Dios Todopoderoso, a nuestro Rey y Salvador. Así es que en este momento yo les invito a que por favor le levanten un altar de adoración a ese Dios vivo y verdadero, y que todo lo que hagamos el día de hoy sea para glorificar y bendecir el nombre de Dios. Vamos a disponernos a entrar a escuela dominical. Les animo a que prevengan su manual, su Biblia, un cuaderno para hacer sus anotaciones, y que Dios hable a nuestras vidas en este momento. Así es que vamos a escuela dominical. Dios les bendiga. Pues bien, mis amados hermanos, qué gusto haber tomado ya escuela dominical. Sé de antemano que fue una gran revelación a nuestras vidas el día de hoy, la palabra que el Señor nos da a través de su voluntad. Y espero que tengamos en consideración poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo, para que de esa manera busquemos realmente la voluntad que ya está establecida en la palabra de Dios, que Dios ha revelado, y que esa es la que nos atañe a seguir y a continuar buscando día a día. Ahora vamos a disponernos a tener un tiempo de alabanza y adoración para nuestro Señor. Así es que levante sus manos, sea libre en el nombre de Jesús. Es el tiempo en que nosotros podemos ministrar el corazón de Dios, y yo les animo a que lo hagamos con muchas ganas, con un ímpetu de verdaderamente exaltar y bendecir su nombre. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Así es que dispongan su mente, su corazón, su ser completo. Hoy es el día de alabar al Señor. Vamos a ese espacio, vamos a bendecir el nombre del Señor a través de la alabanza. Gloria a Dios. Qué gozo es estar en la presencia del Señor, porque justamente es lo que Dios quiere de nuestras vidas, que nosotros nos entreguemos en cuerpo, alma, que adoremos a Dios en espíritu y en verdad, porque Él es el que está buscando a esos verdaderos adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. Y yo creo que el día de hoy tú lo hiciste con unas ganas y un énfasis, un entusiasmo, por el hecho de que simple y sencillamente estamos vivos. A Él sea la gloria. Pues bueno, mis amados hermanos, vamos a entrar en materia de nuestro culto, nuestra predicación, no sin antes pues hacer la declaración que cada 8 días hacemos, pues tomando para nuestras vidas esa bendita palabra que el Señor nos da a través de Josué en el capítulo 1, versículos 5, 7, 8, 9, para que declaremos con autoridad y hagamos nuestra esa palabra. Yo les invito a que levanten su Biblia. Recuerden que al levantar nuestra espada de la fe, estamos nosotros haciendo la declaración completa, oportuna, y hagamos nuestra esa palabra. Y dice la palabra de Dios, vamos a declararlo todos juntos. Ayúdenme. Nadie podrá hacerme frente todos los días de mi vida. Así como Dios estuvo con Moisés, estará conmigo, no me dejará ni me desamparará. Solamente debo esforzarme y ser muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que el siervo Moisés me mandó. No me apartaré de ella ni a derecha ni a izquierda, para que sea prosperado en todas las cosas que emprenda. Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para que guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces Dios hará prosperar mi camino y todo me saldrá bien. El Señor me manda que me esfuerce y sea valiente. No temeré ni desmayaré, porque Jehová mi Dios estará conmigo en donde quiera que vaya. Qué importante es hacer esta declaración, hermanos, y más en estos tiempos en donde el temor desgraciadamente se ha manifestado en la gente. La gente tristemente se ha invadido de esa condición de temor, de miedo. Acordémonos que el miedo es uno de los pilares más grandes del enemigo en cuanto a la guerra espiritual, como hemos estado estudiando, y utiliza el miedo para infundir una condición caótica en nuestras vidas. Ese temor, ese miedo, verdaderamente miedo, desgraciadamente a muchas personas las aleja de Dios, porque empiezan a través de la mentira del enemigo a cuestionar muchas cosas de lo que está pasando, por qué está pasando. Sabemos que Dios tiene el control de todo, hermanos. Nosotros hemos sido llamados no a un miedo, sino a un temor reverente delante de la presencia de Dios.
porque la palabra de Dios nos enseña que Dios no nos ha dado un espíritu ni de temor ni de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Ese dominio propio es del que tenemos que echar mano, hermanos, para efecto de poder salir adelante de toda esta situación. ¿Es difícil? Sí, pero no es imposible. Dios está con nosotros y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. También el día de hoy no podemos levantar una corona delante del Señor física, pero hoy queremos declarar que Él es el príncipe de paz. Y arrojamos esa corona de príncipe de paz a nuestro Señor, reconociendo que Él es el único que puede traer la paz verdadera, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solamente Él puede dar. Él mismo lo declaró diciendo: mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, sino como solamente yo la puedo dar. Entonces, tengamos ánimo. El príncipe de paz está a nuestro cuidado, está con nosotros y Él es el que nos levanta. Hoy también vamos a levantar un estandarte espiritual, declarando a ese Jehová Nisi, al que va delante de nosotros, el estandarte que ahora se levanta, abriendo la brecha, limpiando nuestros caminos, allanándolos para que nosotros caminemos confiadamente en Él. Y la gloria sea para nuestro Señor, porque realmente Él es el que puede traer a nuestras vidas esa bendición de levantarse como el poderoso gigante y pelear nuestras batallas, hermanos. Hoy declaramos que nosotros estamos conociendo la verdad y la verdad nos está haciendo libres. Y hoy vamos a ver lo que realmente la palabra de Dios es para nuestras vidas. La verdad inspirada por Dios para nosotros. Jesucristo fue muy claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros, al empezar a estudiar la palabra de Dios, hermanos, empezamos a reconocer la verdad que es Jesucristo. Dios mismo, a través de nuestro Señor Jesucristo, declaró que la vida eterna está o es que en el momento en que nosotros empezamos a conocer al Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió. Por lo tanto, yo les animo a que sigamos en el estudio de la palabra de Dios, en el escrutinio de esta bendición que tenemos, en el hecho de meditarla, de masticarla, rumiarla y posteriormente poner en práctica lo que estamos aprendiendo, hermanos. Porque de nada sirve tener un conocimiento amplio, grande, si de alguna o de otra manera no lo ponemos en práctica. O sea, no tiene sentido el hecho de que tengamos mucho conocimiento, nos volvamos cabezones, ¿verdad?, con un conocimiento grandísimo, pero sin poner en práctica eso, al rato andamos lastimando a la gente. Porque a través de declaraciones muy fuertes, porque la palabra de Dios, como lo decíamos la vez pasada, es dunamis, es dinamita pura. Muchas veces al declarar la palabra de Dios a gente que no comprende bien, que no conoce, inconversa, tristemente lesionamos cuando no lo hacemos con amor, cuando no lo hacemos poniendo nuestro corazón para apoyarles y que ellos también puedan venir a la bendición del conocimiento de la verdad. Nosotros fuimos llamados por nuestro Señor Jesucristo a formar parte o de estar dentro de las filas del gran ejército de Jehová, y fuimos llamados para un propósito, que es el de establecer el reino de Dios en nuestras vidas primeramente y posteriormente ser testigos hasta lo último de la tierra. Esa es la bendición que tenemos. Y bueno, pues vamos a entrar en materia acerca de nuestra predicación, y voy a pedirles que por favor busquen en su Biblia en la segunda carta de Timoteo. Estamos terminando ya la carta de Timoteo, las dos cartas a Timoteo que el apóstol Pablo escribió, entendiendo que en estas cartas también nos da a nosotros como discípulos una enseñanza y una serie de directrices que tenemos que tomar en consideración para vivir como verdaderos discípulos de Jesucristo. Así es que vamos allá a la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3 y vamos a ahondar en los versículos 16 y 17. Me voy a permitir leerlo para efecto de establecer la base fundamental de esta predicación, porque en base a esta palabra es que vamos a estar hablando y vamos a tomar pues toda la referencia que nos da la bendita palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
es una bendición poder entender esta palabra y escudriñarla, o sea, realmente meternos a profundidad, empezar a buscar los verbos que se utilizan, a quién está dirigida, cómo está dirigida, porque de esta manera nosotros hacemos el contexto y tomamos la referencia completa para poder comprender lo que el Señor nos está dando a entender en esta palabra, en esta revelación. Hemos estado viendo, hermanos, que Dios nos llama a vivir una vida consagrada, consagrada a Él, separada. Acuérdense que la palabra consagración es una palabra que se utiliza para separar y establecer que eso que se está separando se destina para la obra y el servicio de Dios, ¿ok? Entonces Dios nos ha llamado a vivir una vida consagrada, una vida destinada para su servicio. Fuimos comprados por precio, hermanos, y el precio que fue pagado fue nada más y nada menos que el precio más alto que se ha podido pagar por algo o por alguien en todos los tiempos y de cualquier situación. Simplemente fue el precio pagado, que fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario, fue el pago por nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros fuimos comprados, ¿verdad? También esta consagración o este apartado que tenemos que hacer de nuestra vida incluye el cuerpo físico, no nada más incluye la condición espiritual o la condición del alma. No, también incluye nuestro cuerpo físico, hermanos. Incluye nuestros brazos, incluye nuestros pies, nuestra lengua, nuestros ojos, nuestros oídos. Es más, incluye hasta nuestras partes más íntimas. Todo nuestro ser, nosotros hemos tomado la decisión de consagrarlo para el Señor. Por lo tanto, tenemos que tener muchísimo cuidado, hermanos, de cómo utilizamos nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque obviamente si lo hemos consagrado para el Señor, tiene que ser un cuerpo dedicado específicamente y exclusivamente para el servicio, para darle la gloria y la honra a nuestro Señor a través de nuestros actos, a través de lo que hacemos con este templo que fue diseñado por Dios para que Él, un día, cuando tomamos la decisión de aceptarlo como Señor y Salvador, Él viniera con el poder de su Espíritu Santo a morar ahora en el templo que Él mismo construyó para sí. Entonces, en ese sentido, hermanos, todo le pertenece a Dios, todo. Y es una palabra absoluta, como lo he venido diciendo en todo tiempo. Hemos dicho también que Dios nos llama a renovar nuestra mente. Acuérdense que en Romanos 12:2, el Señor nos llama a no conformarnos a este mundo, a este sistema de cosas. Nos llama a renovar nuestra mente para comprobar la buena voluntad agradable y perfecta del Señor. En la escuela dominical estuvimos atendiendo a que la voluntad de Dios manifestada, la voluntad de Dios que ha revelado, es la que debemos buscar. Y esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta para nuestras vidas. Entonces, también tenemos que entender que el medio para esa renovación intelectual, para ese nuevo regénesis, esa condición a la que hemos sido llamados, las veces pasadas estudiamos acerca de 2 de Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa condición, ese medio para esa renovación, tanto intelectual como interior, como física, y después lo exterior, así como lo podemos ver, es la palabra de Dios, lo que nos renueva, lo que nos da el aliento, lo que nos da la dirección. Esa es la verdad. Debemos leerla, hermanos, debemos estudiarla. O sea, no nada más leerla por leerla. Debemos estudiarla, debemos ir más allá de solamente abrir la palabra y darle un repaso. No, eso desgraciadamente es lo que quisiera siempre el enemigo que nada más hiciéramos. Y nos da oportunidad de leer la palabra de Dios, pero en muchas ocasiones nos da somnolencia. Espíritus de maldad vienen en contra de nosotros para influenciarnos a dejar de leer la palabra de Dios, para tener 1 y 1000 argumentos para efecto de no tener tiempo, para no tener la disponibilidad, la disposición. Y entonces viene la somnolencia, vienen las situaciones en donde lejos de poder realmente disfrutar, leer y estudiar la palabra de Dios, todo lo contrario. Tal pareciera que es algo que no debería de ser. Lo hace en muchas ocasiones hasta con enfado. Hoy es el día, hermanos, en que tenemos que sacudirnos todos y cada uno de nosotros de ese tipo de condiciones.
El Señor nos está dando una oportunidad día a día de ir reconociendo, de ir experimentando la vida eterna desde este momento. No necesitamos nosotros, como verdaderos hijos de Dios, morir a esta vida física para empezar a disfrutar la vida eterna. Al momento de estudiarla, también tenemos que buscar el comprenderla en un todo, o sea, en una globalidad. Porque si nosotros pudiéramos resumir la palabra de Dios en una sola palabra, y se puede, esos 66 libros, con una cantidad increíble de versículos, de capítulos, la podemos resumir todo eso en una sola palabra. Y esa palabra se llama amor. Entonces, al comprender el amor de Dios, al comprender la palabra de Dios, podemos comprender propiamente cuánto nos ama, qué ha hecho por nosotros, qué hará por nosotros, y honestamente, qué es lo que ha dado y quién es realmente Dios. Empezamos a comprender todo, se nos quita un velo, y ahorita lo voy a explicar. Es una condición en donde tú y yo podemos venir a tomar un refresco, un renuevo para nuestra existencia. Al conocer el amor de Dios, hermanos, empezamos a quitarnos de todo miedo, de toda condición en que el enemigo quisiera tenernos subyugados, todavía atorados. Porque para eso apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para romper todas las obras de maldad del diablo y para darnos libertad, y una libertad verdadera, en donde al estudiar y comprender el todo de la palabra de Dios, podemos ver cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Debemos conocer cada una de las partes de la palabra de Dios, de la Biblia. Debemos conocer cada uno de sus libros y cada mensaje que Dios ha dado con cada uno de estos libros. Hermanos, ustedes se han dado cuenta que yo he sido muy enfático, muy persistente. Tenemos ya, para la gloria de Dios, y se los vuelvo a repetir, específicamente para la gloria de Dios, hermanos, el día de hoy tenemos ya más de 1000 días enviando la palabra de Dios día con día. Este año, para la gloria de Dios, y primero Dios, vamos a terminar por tercera ocasión como congregación la lectura de la Biblia por lo menos una vez al año, completa. Eso es un motivo de satisfacción, de orgullo, porque obviamente nosotros hemos sido llamados para conocer la verdad, y la verdad nos está liberando, y la verdad nos está llevando a tener una elevación espiritual, un crecimiento espiritual que no cualquiera puede tener, hermanos. Entonces, yo les animo a que sigan insistiendo, oblíguense, es más, hagan de esto un estilo de vida, hermanos. Hagan de esto un deleite para sus vidas, que la palabra de Dios realmente venga, les nutra, les dé llenura, les dé satisfacción, que cuando ustedes estén leyendo la palabra de Dios, hermanos, sientan la misma presencia de Dios, porque es su misma voz la que están ustedes leyendo. Es una palabra escrita, pero también nosotros la podemos hacer en una palabra audible, porque al momento de leerla y leerla en voz alta, verbalizar la palabra de Dios, nos lleva a simple y sencillamente escuchar. Y dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. Entonces es necesario que tú y yo estemos en esa condición de estar leyendo constantemente la palabra, pero no solo leyéndola, estudiándola, escudriñándola, meditándola, para que de esa manera saquemos todo el jugo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces, ella es el medio para nuestra transformación moral y espiritual, para llegar a la imagen, a la estatura del varón perfecto. Esto es para llegar a la imagen de Jesucristo. Es el objetivo que Dios se ha propuesto para nuestras vidas, de habernos rescatado, hermanos. Él lo que desea realmente, su voluntad expresa, es que nosotros nos conformemos al carácter, a la imagen de Jesucristo. ¿Y cómo vamos a conformarnos a esa imagen, a ese carácter? Pues conociendo el carácter de Jesús, conociendo la imagen de Jesús, quién realmente es Él, y venir a hacer la transformación a la que hemos sido llamados. Dios nos ha dado su palabra. Tenemos delante de nuestros ojos y al alcance de nuestras manos, hermanos, la bendita palabra de Dios. Nada más y nada menos que la misma voz de Dios. En el latín, el vocablo que se utiliza es vox Dei, o la voz de Dios. Ella es también el verbum Dei, o el verbo de Dios. Recordemos lo que la palabra de Dios dice en Juan 1:1. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahora ese verbo ha venido a ser revelado completamente a través de la Escritura. La palabra escrita de Dios es
su palabra misma. Esta debe poseer ciertos atributos. Vamos a establecer los atributos que posee la palabra de Dios, que la distinguen de cualquier otro tipo de escritos, hermanos. La distinguen perfectamente bien de todo lo demás. Por tanto, hoy vamos a preguntarnos algo muy especial. ¿Cuáles serían los atributos o cuáles son los atributos o cualidades que poseen las escrituras, las sagradas escrituras, para nosotros poder declarar que son la palabra de Dios? Es imposible, honestamente, contestar esta pregunta en un solo día. Completamente hoy no lo vamos a poder hacer. Por ello, yo solamente me atreví a limitarme a través de tres cualidades que vamos a manejar el día de hoy. Las demás las habremos de ir desglosando poco a poco en otras prédicas, en otras reuniones, pero el día de hoy vamos a ver la inspiración, la autoridad y la suficiencia de las escrituras. Y vamos a entrar en esa condición. Entonces, la pregunta inicial fue, ¿cuáles son los atributos, o cualidades que poseen las escrituras como palabra de Dios? Primero, esta palabra es inspirada por Dios. Y lo vamos a ver en ese sentido. Vamos a mirar el versículo 16 nuevamente. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y a qué escritura se refiere el apóstol Pablo en este versículo, hermanos? Porque el contexto inmediato se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento. Recordemos que en ese momento pues no existía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se viene a recopilar, ¿verdad?, a través de los escritos de los apóstoles, a través de los escritos del mismo Pablo y de algunos otros autores que Dios utilizó, pero eso fue en el transcurso de los primeros años después de la fundación de la iglesia primitiva. Por lo tanto, en este momento Pablo se está refiriendo específicamente a las escrituras del Antiguo Testamento. Pero en ese sentido, fíjense bien, ¿creen nada más que fueran nada más las escrituras del Antiguo Testamento a las que se refiere Pablo? No, y lo vamos a ver ahorita. Primero, ¿cómo vamos a saber que se refiere primeramente a las escrituras del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento? Vamos a mirar los versículos 14 y 15 de 2 de Timoteo 3. O sea, dos versículos previos a lo que leímos primero. Dice la palabra de Dios, dice, pero persiste tú, le está hablando Pablo a Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En este momento Pablo le está diciendo a Timoteo, a un joven discípulo, persiste, continúa firme en tu fe, en lo que has aprendido y en lo que estás persuadido y que desde la niñez has sabido de las sagradas escrituras. En este momento, amado hermano, amada hermana que me escuchan, quiero decirles que también Pablo está dictando esa misma condición a nuestras vidas. ¿En qué sentido? En que el día de hoy yo te puedo decir, así como Pablo le dijo a Timoteo, persiste, continúa firme en tu fe. El enemigo ha puesto un distractor muy grande a través de este demonio llamado coronavirus, para que mucha gente, desgraciadamente, esté apostatando ya hasta de su fe, porque no comprende lo que Dios está haciendo en la vida de nosotros. Entonces, el enemigo está utilizando esa estrategia, pero hoy Dios está hablando a tu vida, en este preciso instante. En el nombre de Jesús, recibe esta bendición. Es una bomba espiritual que tú tienes que recibir y que tienes que hacerla tuya. Persiste en tu fe. Continúa firme en tu fe. Persiste en la lectura de la palabra. Persiste en la intimidad con Dios, en esa comunión íntima con el Señor a través de tu oración. Busca la presencia de Dios, busca el rostro de Dios. Hoy es el día en que tú te tienes que levantar con poder y autoridad, no dándole ningún crédito al enemigo, sino más bien a la verdad de Dios. Entonces, hermanos, déjenme decirles que Timoteo era hijo de una mujer judía y de un padre griego. Su madre Eunice y su abuela Loida se encargaron que desde niño Timoteo aprendiera las sagradas escrituras. Esto nos lleva a comprender lo que en otra parte de la Biblia nos dice: instruye al niño en su camino
y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso lo dice en el Antiguo Testamento, en los Proverbios. De ellas, fíjense bien que de estas Sagradas Escrituras, Pablo le dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. El Antiguo Testamento es inspirado por Dios, hermanos, pero también el Nuevo Testamento. ¿Y cómo es que se refiere Pablo al contexto inmediato acerca de que el Antiguo Testamento fue inspirado? Nosotros, al momento de tomar conocimiento de todo el contexto de las epístolas pastorales, sabemos que incluye también el Nuevo Testamento, hermanos. Vamos a ver en 1 Timoteo 5, del 17 al 18, en donde le dice Pablo: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Allí es a donde hace la amalgama o la unión, la unidad del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y les voy a decir por qué. Pablo basa el salario de los ancianos en dos pasajes bíblicos, o como Pablo dice aquí, pues la Escritura dice, o sea, hace una cita directa de la palabra de Dios. El primer pasaje de la Escritura que cita está en Deuteronomio 25:4, que dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Quiero explicarles nada más esto. Cuando el buey está trillando, es decir, está trabajando en recortar el trigo, no le deben tapar la boca, el hocico propiamente para un animal. Deberían de haberle dejado que comiera de su trabajo. Esa es la idea. Pero lo que nos interesa aquí no propiamente es dilucidar lo que es el darle de comer o no al buey. Realmente lo que nos atañe, lo que nos interesa aquí, es que Pablo cita otro pasaje para fundamentar el argumento del salario de los ancianos que estaban ya en esa condición. Citando, nuevamente dice, como la Escritura dice, ahí en Lucas 10:7, dice la palabra de Dios: digno es el obrero de su salario. Por lo tanto, si nos damos cuenta, hermanos, para Pablo la frase toda Escritura o toda la Escritura se refiere tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento. Al amalgamar esas dos citas bíblicas, una del Antiguo Testamento, de Deuteronomio, y una del Nuevo Testamento, ahí en lo que Lucas dice, ¿verdad? Entonces, Pablo nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, ¿qué significa realmente la palabra inspirada, hermanos? La palabra en griego que se utiliza en ese momento, o que utilizó Pablo, fue la palabra teopneustos, que significa exhalada o exhalar. Esto nos lleva a entender que la palabra de Dios fue exhalada por Dios. Esto es súper importante, es muy importante entender. Hermanos, el que toda la Escritura sea exhalada o haya sido exhalada por Dios, implica dos cosas. Y fíjense bien, la primera es que Dios es el autor de las Escrituras. Y honestamente es cierto que Dios utilizó aproximadamente a 40 hombres de diferentes estratos sociales, de diferentes economías, con diferente cultura o educación. Entendamos que utilizó desde reyes hasta pescadores. Pero él utilizó a esos hombres efectivamente para que redactaran, para que escribieran su mensaje. Pero Dios se encargó de que lo que redactaran no fuera otra cosa que su misma palabra. Miremos lo que dice en la segunda carta Pedro, en el capítulo 1, versículo 21. Dice: porque nunca la profecía fue traído por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, exhaló Dios esa palabra y los hombres santos que él quiso utilizar en ese momento solamente se dedicaron a escribir. Ellos no tienen autoría intelectual sobre la palabra de Dios. Tienen la autoría material, ¿verdad?, en la Escritura. Entonces, en este pasaje la palabra traducida inspirada es una palabra distinta en el griego. Es la palabra eupneusmos. Y esta puede ser traducida como una palabra movida, una palabra impulsada o una palabra dirigida.
Y es lo que realmente hizo Dios. Impulsó esa palabra a esos santos. Los movió a escribir lo que Él quiso. O sea, los dirigió esa palabra y dirigió a esos hombres para que todo lo que está escrito sea verdaderamente la voz de Dios. Amén. Amén. Entonces, fíjense bien, busqué en algunas Biblias, de algunas traducciones, cómo se declara esta misma palabra. Lo que viene a ser la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Y dice, por ejemplo, en la Biblia, Dios habla hoy. Lo traduce de esta manera. Porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana. Al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios. Se dan cuenta cómo, y dice, dirigidos por el Espíritu Santo. Se dan cuenta cómo esa traducción nos da una mayor luz. Realmente aquí podemos resaltar que ellos no hablaron por su propia iniciativa, sino que más bien fueron instruidos o movidos o dirigidos por Dios para escribir lo que Él propiamente quería decirnos. La Nueva Versión Internacional, por ejemplo, lo traduce de esta manera. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Vayan tomando la referencia para que esto que les estoy diciendo nos vaya dando un panorama más amplio, nos vaya abriendo nuestro entendimiento aún más. Esa es la luz que el Espíritu Santo quiere traer a nuestras vidas cada vez que escudriñamos la palabra de Dios, cada vez que nos interesamos por buscar una traducción diferente, para que nos traiga mayor definición, obviamente buscando englobar lo que vamos leyendo y estudiando para no sacarlo del contexto, sino más bien dándole una referencia cada vez más oportuna y clara. La Biblia de Jerusalén, por ejemplo, lo traduce: hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Por lo tanto, hermanos, no nos queda otra más que aceptar que Dios es el autor de las Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios, cuyo origen netamente y 100% es divino. Fue Dios quien la exhaló, fue Él quien la produjo, fue Él el autor. No fue que los hombres se dijeron, pues vamos a dejarlo por escrito todo lo que nosotros creemos que es la voluntad de Dios. No, Dios no permitió nada de eso, no les dio a ellos esa oportunidad. Fue Él, a través de su Espíritu Santo, que les dictó su voluntad y ellos solamente escribieron. Fue Dios mismo quien los impulsó a escribir. Fue Él quien los comisionó para que escribieran sus palabras. Como lo traduce la Nueva Versión Internacional, la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. Con esto creo que queda bien claro, hermanos, que la autoría de la palabra, de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, es Dios. Es una autoría divina. Porque ha tenido su origen en Dios y Él es el autor de las Escrituras. Perdonen que he sido un poco redundante, pero es necesario que lo tengamos siempre bien firme y bien establecido. El punto número 2 es el resultado de la exhalación de Dios, y es el que tenemos en la Biblia, una escritura inspirada propiamente. Por lo tanto, el producto de la obra de Dios es una Biblia inspirada, hermanos. Fue Él quien movió a los santos hombres para que escribieran su misma voz. La Biblia no es, en última instancia, un escrito humano, sino propiamente es un escrito divino. Ella es, en la forma más clara y sencilla de decirlo, la misma voz de Dios. ¿Qué otro atributo posee en las Escrituras, mis hermanos? Ella posee la suprema autoridad. Nosotros, que nos hemos venido a formar en las filas del Señor, hemos aceptado que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Es propiamente la constitución política, no de los Estados Unidos mexicanos, que es a la que estamos adherida por nacionalidad, por nacimiento humano. No, yo me estoy refiriendo a la constitución que nosotros tenemos en ejercicio desde el ámbito espiritual y que viene a dar, a final de cuentas, en nuestro ámbito material. ¿Ok? Ella es la máxima autoridad para nosotros. Lo que dice la Biblia es lo que tú y yo tenemos que aceptar
como lo fiel y verdadero, lo que se debe hacer, lo que se debe actuar y lo que se debe creer y pensar. Amén. Esa es una realidad. Entonces, fíjense bien que esto se desprende de que ella es inspirada por Dios, y por eso tuve que ser muy enfático anteriormente. Si Dios es el autor de las Escrituras y Él se aseguró en impulsar a los hombres para que escribieran sus palabras, Él exhaló las Escrituras, y ellas son en última instancia divinas y no humanas. O más bien, la palabra de Dios en lenguaje humano. Qué padre, ¿verdad? Qué bendición tenemos de que el lenguaje de Dios se haya venido a conformar al lenguaje humano. Entonces, concluimos que ellas, al ser palabra de Dios, tienen suprema autoridad sobre todo, por sobre todo, aún por encima de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Por qué? Porque la suprema autoridad de la palabra de Dios nos va a llevar todavía a ser 1000 veces mejores que lo que puede dictar el hombre como constitución o como leyes, como normatividad para relacionarnos socialmente. Entonces, por lo tanto, ella debe ser creída en todo lo que enseña. Ella debe ser obedecida en todo lo que ordena. Por eso dice, la autoridad de las Santas Escrituras, por las que ellas deben ser creídas y obedecidas, no dependen del testimonio de ningún hombre o de ninguna iglesia o congregación, sino exclusivamente del testimonio de Dios, quien es en sí mismo la verdad, el autor de ellas, y deben ser creídas porque son palabras de Dios. Cité a Carl Lewis. Este hombre estudió mucho la palabra de Dios y nos ha dado mucha luz respecto a la teología que él logró comprender. Y por eso lo cité el día de hoy. No creer el mensaje y la enseñanza de la Biblia es no creer en Dios. Así de sencillo es, hermanos. Cuando tú y yo ponemos en duda, en tela de juicio, la palabra de Dios, desgraciadamente lo que estamos haciendo es poner en duda o en tela de juicio a Dios mismo, porque de Él salió esta bendita palabra. De igual manera, desobedecer a las Escrituras es, por consiguiente, desobedecer a Dios mismo, porque las Escrituras son su palabra, hermanos. Por eso Pablo elogia a los tesalonicenses, porque cuando recibieron el mensaje de los apóstoles, lo recibieron como lo que realmente era, el mensaje de Dios mismo. Vamos a ver ahí en la primera carta a los tesalonicenses, ya lo leímos en semanas pasadas, en el capítulo 2, versículo 13, cuando dice, la palabra de Dios dice, por lo cual también nosotros, le está hablando Pablo a la iglesia de Tesalónica, nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Tomemos para nosotros esta palabra, hermanos. Es como si ahorita, ¿se imaginan si ahorita Pablo pudiera descender, pudiera venir y que le dijera a cada uno de nosotros lo que ve cuando leemos la palabra de Dios, cuando la tomamos, cuando la atesoramos, cuando simple y sencillamente al recibir esa palabra, al oírla, la recibimos como la perfecta palabra de Dios? Eso es algo que debemos buscar que el Señor lo tenga muy en cuenta. Cuando nosotros lo recibimos de esa manera y actuamos en consecuencia, es porque lo estamos recibiendo a Él completamente en todo lo que vale. Amén. Entonces, esto es importante y sumamente serio, hermanos. Dios nos ha dado su palabra y su palabra es su verdad o su voluntad revelada para nosotros. Recordemos que en la Biblia está toda la voluntad, todo lo que Dios quiso revelar para nosotros. Habrá cosas que Él no quiso revelar, como lo hemos visto ya en la escuela dominical, porque su voluntad, Él también tiene una reserva en donde Él puede tener su propio secreto, su propio misterio, y si Él lo va a querer revelar, lo hará, pero si no, lo vamos a ver hasta el día en que se cumpla su voluntad en ese sentido, como lo vimos en la escuela dominical. Entonces, cuando Dios nos dice confía, es nuestro deber confiar, simplemente es confiar.
En estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, dice que Él nos sustenta con la diestra de su poder. Por eso tú y yo podemos declarar hasta este momento Ebenecer en nuestra vida. Porque hasta aquí el Señor nos ha mantenido, nos ha levantado con la diestra de su poder. Eso lo prometió y lo está cumpliendo. Amén. Cuando nos dice cree, ¿qué creen? Es nuestro deber creer. Si el Señor dice que ninguna plaga tocará nuestra morada, nosotros lo tenemos que recibir y tenemos que esperar a que realmente llegue esa bendición a nuestras vidas. La gloria sea para nuestro Señor. Si Él dice que Él nos va a proveer, hermanos, nosotros tenemos que actuar con esa emuná. La palabra emuná en el hebreo quiere decir fe genuina, fe verdadera, fe que trasciende. Nosotros tenemos que creer, que ejercer emuná en nuestras vidas. Pero también cuando nos dice obedece, es nuestro deber obedecer. ¿Saben? Cuando una persona no aprende a obedecer correctamente, se puede meter en problemas muy graves. Yo tuve la oportunidad de, en una ocasión, cuando recién estaban construyendo el zoológico de Zacango, ya hace muchísimos años, en la secundaria nos llevaron y estábamos jugando, nos dieron un tiempo de recreo. Había todavía material de construcción, había varillas, había cemento, grava, arena, todo ahí, porque estaban haciendo construcción de algunas áreas que todavía no estaban completas. Recuerdo perfectamente bien cuando estábamos corriendo y estábamos jugando en esa área, de repente escuchamos un grito del maestro que dice, ¡detente! Y todo el mundo nos detuvimos. Fue la experiencia más bien ubicada en este momento de que cuando se obedece hay bendición. Cuando el maestro gritó detente, uno de los muchachos que iba por la pelota como loco, iba viendo hacia la pelota, no iba viendo hacia arriba. Entonces cuando el maestro dijo detente y este muchacho obedeció, escasos 3 centímetros le separaban de la cabeza una varilla que estaba en una parte de una construcción que estaba incompleta y que no habían puesto ningún letrero de peligro, de cuidado, nada. Simplemente estaba la varilla ahí expuesta. Si este muchacho no se hubiera detenido, hermanos, seguramente hubiera sucedido una catástrofe. Una situación en donde él se hubiera clavado la varilla y hubiera sido algo impresionantemente terrible. Gracias a Dios, al obedecer, simple y sencillamente tuvo la bendición de estar ileso, de salir sin problemas de allí. Todos nos quedamos fríos, honestamente. Yo me quedé trabado, dije, wow, qué bueno que el maestro estaba viendo eso, porque si no, hubiera sido una situación terrible. Cuando leemos la palabra de Dios o cuando la enseñamos y la predicamos, no es cualquier cosa, hermanos. Vuelvo a repetir, la palabra de Dios es dunamis, dinamita pura. Es algo que de verdad viene a hacer algo espectacular. Cuando se lo utiliza a la dinamita correctamente para fines pacíficos, para fines de construcción o de extracción, por ejemplo, obtenemos beneficios grandísimos. Pero también se le puede utilizar para destrucción, hermanos. Entonces, cuando nosotros declaramos la verdad de Dios, déjenme decirles que tenemos en nuestras manos algo tan poderoso como es la bendita palabra de Dios. El Señor nos las ha encomendado, nos ha dado esa gran comisión de predicar el evangelio para que gente como tú y como yo fuimos transformados, también puedan ser transformados por el poder de la palabra. No es una tontería lo que estamos haciendo. No es cualquier cosa, hermanos. Valoremos lo que tenemos. Valoremos que la palabra de Dios dice que son como perlas. Unas perlas preciosas que el Señor nos ha dado. En ese sentido, no creer y no obedecer la palabra de Dios es rebelarnos contra Dios. No atender a esa misión o a esa comisión que el Señor nos ha dado es rebelarnos contra Dios mismo, porque nos estamos rebelando contra un mandato que nos ha dado. Y la rebelión contra Dios lleva a la perdición. Tristemente es así. Torcer la palabra de Dios
O sea, tergiversarla, malemplearla, utilizarla para beneficio propio, para vanagloria, hacer que diga lo que no dijo, es algo muy serio, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Por eso es interesante e importante el escudriñar las palabras, la palabra de Dios, perdón, y el memorizarla, aprenderla, para que de esa manera nosotros realmente la estemos ofreciendo y la estemos actuando conforme a lo que la palabra dice, no conforme a lo que yo creo o yo me imagino. ¿Cuán terrible sería predicar la palabra de Dios sin tener en consideración esto que les acabo de decir? En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, de los versículos 15 al 16, la palabra de Dios nos enseña, dice: y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito. Así, dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Eso lo dice la palabra de Dios. Tomemos en consideración eso, hermanos. Miren, se han levantado muchos falsos profetas, falsos maestros, que desgraciadamente tergiversan tanto la palabra que tristemente llevan a un pueblo completo a la destrucción. No sé si se recuerden el caso de Waco, Texas, en donde desgraciadamente el pastor de esa congregación tergiversó la palabra y malentendió seguramente, o el enemigo lo llevó a malentender la palabra de Dios y llevó a un suicidio colectivo a muchas personas. Eso es perdición, hermanos. Atentaron contra su vida y eso no debe de ser. Ustedes saben que el suicidio no está permitido por la palabra de Dios. Dios no quiere que nosotros tomemos ese tipo de decisiones y es torcer la palabra de Dios. Entonces, otro ejemplo está, por ejemplo, con el caso de Carlos Taze Russell, el fundador o cofundador junto con el señor Roosevelt de los Testigos de Jehová. Él tergiversó la palabra al grado de que, imagínense ustedes que él vendía el trigo milagroso. Él prometía que si le compraban el trigo que él vendía, iban a tener una cosecha sobreabundante, porque así lo decía la palabra. Obviamente eso no lo dice en ese texto, en ese contexto. Dios dice que nosotros vamos a traer fruto al 100%, pero cuando estamos adheridos a la vid verdadera, no porque sembremos una especie o una clase de trigo u otra, no, simple y sencillamente porque estamos adheridos a la vid verdadera y es lo que nos lleva a traer fruto al 100%, ¿ok? Entonces, torcer las escrituras es para nuestra propia perdición. Ya lo leímos en la misma palabra. Dios es el autor de las escrituras. Por tanto, ellas poseen suprema autoridad sobre todo, sobre toda idea, sobre todo valor, sobre toda enseñanza, sobre toda filosofía y sobre toda opinión de los hombres. Qué interesante es esto, ¿verdad? Quiero enfatizar esto porque realmente nosotros debemos de ser muy claros. La soberanía, la autoridad, la condición de gobierno que debe tener la palabra de Dios en nuestras vidas debe ser absoluta, debe ser total. Esto nos lleva a mirar a Jesucristo y a su autoridad, porque Él es simplemente la palabra. Amén. Mateo 5, del versículo 43 al 45 dice: oyeron que fueron dicho, esto lo dice el Señor Jesús. Si se dan cuenta, los que tienen su palabra, su Biblia, con las letras en rojo, son las palabras citadas directamente de nuestro Señor Jesucristo. Dice: oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, esto nos da una referencia muy clara, hermanos, de que por encima de las opiniones de los hombres está la autoridad de Dios. ¿Cuál sería tu opinión? ¿Yo por qué voy a amar a mi enemigo? ¿Yo por qué voy a perdonar al que me ofende? La palabra de Dios te dice, el Señor mismo te dice, ama a tus enemigos,
perdona al que te ofende, porque Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Esa es su perfecta voluntad, esa es su soberanía y es lo que nos manda a hacer. El último atributo que quiero tocar en esta mañana es que posee las Escrituras, es que ella es suficiente y suficiente para todo. Ella nos puede contestar en todos los ámbitos de nuestra vida lo que Dios quiere que nosotros sepamos para vivir plena y confiadamente en este mundo. Vamos a ver lo que dice Timoteo nuevamente en su segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 de los versículos 16 y 17, que es el tema que nos atañe. Lo voy a volver a repetir para refrescar un poquito esta condición. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios es útil para enseñar la voluntad de Dios para nuestra salvación. Nos enseña que la voluntad de Dios es que nosotros seamos salvos, que estemos con Él para la vida eterna, por una eternidad completa. Es útil para redarguirnos del pecado, o sea, nos amonesta, nos llama la atención cuando estamos pecando. Es útil para corregirnos si nos hemos desviado del camino correcto, pero también es útil para instruirnos en justicia, es decir, en el camino de la santidad. Fíjense bien, voy a tratar de hacer un esquema muy breve respecto al ciclo perfecto de la palabra de Dios. Dice que te enseña, es útil para enseñar. Cuando una persona viene y declara la palabra de Dios, por ejemplo, cuando yo estoy declarándoles a ustedes la palabra de Dios y les digo que la palabra de Dios nos enseña a no mentir, que no debemos mentir, fuimos enseñados. De repente nosotros vamos por el día a día, vamos caminando en nuestra vida y de repente tomamos la decisión de una mentira piadosa o una mentira del tamaño que sea. En automático, cuando ya fuimos enseñados que no debemos mentir, el Espíritu Santo viene y nos saca la tarjeta de amonestación, la amarilla. Eso es redarguir. Nos dice, hey, acuérdate que tú ya fuiste enseñado en que no debes mentir. No lo hagas. Por favor, no lo hagas. Ok. Pasamos por alto ese redarguir y mentimos. Pues vendrá entonces la corrección. Dios viene y nos corrige. ¿De qué manera? Dice que da medida por medida. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Ciertamente lo que tú sembrares, eso cosecharás. Por lo tanto, viene la corrección y te pone en tu lugar y por eso muchas veces estamos pasando por prueba, estamos pasando por situaciones difíciles. Muchas veces ni siquiera nos podemos dar a la idea de cómo Dios nos va a corregir, de qué manera Dios nos va a corregir. Pero se cumple el ciclo de la palabra. Y por último nos instruye en justicia. ¿Qué es instruirnos en justicia? Es llevarnos al camino de la santidad. ¿Para qué? Para que un día tú y yo seamos capaces de poder enseñar lo que nos fue enseñado y dar de gracia lo que nos recibimos de gracia. Un día tú y yo vamos a ser capaces de instruir a alguien, de enseñarle a alguien y decirle, hey, no se debe mentir, la palabra de Dios así lo dice, mira, aquí lo dice. Y esto es lo que tú puedes obtener si tú continúas en esta condición de mentira. O esto es lo que tú puedes obtener si simplemente haces a un lado esa forma de vida, ese estilo de vida de mentira y te ajustas a la verdad y a la justicia de Dios. Y entonces así se cumple nuevamente el ciclo de la palabra. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye para venir al camino de la santidad. Amén. Pero alguien podría decir en esta condición, Pablo dice que la Biblia es útil para muchas cosas, pero eso no quiere decir que sea suficiente, según esto. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 17 nuevamente. Dice que es esto de enseñar, redarguir, corregir e instruir, es para tener un fin, para tener un objetivo claro. Dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, levanta la mano quien sea hijo de Dios, quien sea hombre de Dios, mujer de Dios, amén, sea perfecto. Nosotros estamos llamados a la perfección, hermanos. Enteramente preparado para toda buena obra.
Dice la palabra de Dios que Dios preparó de antemano las buenas obras por las cuales tú y yo tendríamos que caminar. Cuando estábamos en el reino de las tinieblas, pues nunca caminamos por las obras buenas. Siempre andábamos haciendo lo malo. Pero la gloria sea para nuestro Señor, que al sacarnos de ese mundo de tinieblas nos trajo a su mundo de luz admirable, y ahora tenemos la gran oportunidad de caminar por las buenas obras que Dios preparó. Así es que si tú haces cosas buenas, no te jactes. Dios las preparó para que simplemente tú caminaras sobre ellas y de esa manera glorificaras el nombre de Dios. Esa es la gran bendición que tenemos ahora como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, por el hombre de Dios debemos entender en primer lugar al ministro de la palabra. ¿Y quién es el ministro de la palabra, hermanos? ¿Solo soy yo como pastor? ¿Solo son los diáconos? ¿Solo son los servidores? ¿Solo son los líderes? ¿Quién realmente es ministro de la palabra de Dios? Quiero decirles que la palabra de Dios es ministrada por todo aquel que la declara. Por lo tanto, hoy quiero decirte que cuando tú te atreves a declarar la palabra de Dios, el Señor te está mirando como ministro de su palabra. Gloria a Dios, ¿verdad? Si tú pensabas que no valías, si tú pensabas que nadie te tomaba en cuenta, si tú pensabas que nadie te iba a tomar en cuenta para ejercer un trabajo elaborado, un trabajo que trascendiera, déjame decirte que para Dios no has pasado desapercibido. Para Dios tú eres tan importante que ha puesto en tus manos y ha delegado bajo tu responsabilidad el transmitir la palabra de Dios. ¿Sabes qué tan importante eres entonces? ¿Sabes que lo que tú pensabas, que nadie te creía, que nadie te veía, que nadie daba un clavo por ti, el Señor mismo ha confiado en tu vida porque Él sabe lo que puso en ti para transmitir su palabra como ministro? Amén. Ahora bien, quiero decirles que en la manera en que Pablo usa esta palabra en las cartas pastorales, es la idea en que la Biblia nos declara que ella misma es suficiente para que tú y yo seamos capaces de cumplir todos sus deberes ministeriales. O sea, simplemente que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Dios mismo te capacita a través de su palabra para transmitirla. Y si la Biblia es suficiente para el ministro, pues cuanto y más lo es para todo el creyente, para todo aquel que cree en Jesucristo. Es hartamente suficiente, hermanos. Ahora bien, ¿suficiente para qué? Pudiéramos preguntarnos. No para pasar el examen de matemáticas, ni el de inglés, ni el de física, ni el de química, ni para enseñarnos cómo pintar una casa, ni para enseñarnos cómo elaborar algunas manualidades, no. Es suficiente para darnos el conocimiento necesario para la salvación y vida eterna, para saber cómo debemos glorificar el nombre de Dios, para saber cómo debemos acercarnos a su presencia. Tú y yo tenemos que comprender claramente que cuando vamos a la presencia de Dios, no vamos a ir como nosotros queremos. No vamos a llegar delante de Él como si fuera el vecino. No. Nosotros tenemos que presentarnos delante de Él como Él quiere que nos presentemos. Y Él nos enseña en su palabra cómo debemos presentarnos delante de Dios. Tuve la experiencia hace tiempo de ir a un pueblo en Oaxaca, en donde había unas ruinas, unas pirámides. Y curiosamente me llamó muchísimo la atención que los escalones, para llegar obviamente me supongo que era el recinto del Tlatoani o del rey de esa área, eran unos escalones increíblemente altos, medían alrededor de 60 centímetros cada escalón. Nosotros estamos acostumbrados a tener escalones de 17, 18 centímetros cuando mucho, para que sean cómodos, para que no nos cansen. Pero me llamó mucho la atención. Ustedes saben que yo me dediqué por mucho tiempo a la construcción, entonces eso me llamó la atención. Y dije, pero ¿por qué tan altos los escalones? Cuando yo empecé a subir esa escalera, tenía yo la obligación de ir de lado, completamente de lado para poder subir. Ustedes traten de subir su pie, uno de sus pies a unos 60 centímetros de altura. Traten de subir por lo menos a un poquito más alto de una silla. Y se van a dar cuenta de que no lo van a poder hacer de frente.
necesitan como que hacerse de lado para poder subir, y más si van a subir una serie de escalones. Cuando yo llegué a la parte alta, me di cuenta de que no llegué de frente, sino que llegué de lado. Y luego cuando bajé, fue peor todavía. No podía yo bajar de frente. Tuve que bajar a gatas, o sea, hacia atrás. Y de a gatas, de verdad. Esto me llevó a comprender que esa cultura, esas personas, el rey obligaba a esa gente a no llegar como ellos quisieran. Tenían que llegar humillados, de lado y no verlo de frente. Y tenían que irse peor, doblemente humillados. Irse de reversa, o sea, hacia atrás y casi a gatas. Tenían que doblar sus rodillas ahí. Esto nos indica, hermanos, que nosotros debemos llegar delante de la presencia de Dios. Si esto lo pudo hacer un hombre, un rey, imagínense lo que deberíamos de hacer delante del Rey de Reyes. No llegar como nosotros queremos, llegar a la presencia de Dios en humildad, en acción de gracias, con una actitud en donde ni siquiera pudiéramos mirar el rostro de Dios. Pero la gloria sea para nuestro Señor, que nos da la oportunidad de acercarnos con confianza, con seguridad. Así lo dice Efesios 3:12, que ahora tenemos entrada al lugar santísimo con seguridad y confianza por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero esto lo quise comentar porque realmente el Señor nos dice cómo debemos glorificar su nombre, cómo debemos adorarlo, qué debemos reconocer delante de su presencia. Primeramente su grandeza, su autoridad, su poderío. Y segundamente nuestra humildad, nuestra condición delante de Él, nuestra necesidad. Eso es como debemos llegar delante de la presencia de Dios. Y la palabra de Dios nos los enseña. Nos enseña también qué es lo que debemos creer y todo lo que necesitamos para vivir la vida celestial, la vida eterna, desde ahorita y para siempre, que a Dios le agrada y demanda de nuestras vidas. Eso es realmente lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Y por eso es suficiente. Y es tan suficiente que no necesitamos de nada más. Nuevamente vuelvo a citar a Carl Luis. Dice: el consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre está expresamente expuesto en las Escrituras. O sea, se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia lo que tenemos que hacer. Hermanos, Dios nos ha dado su palabra, nos la dio, y esto es un acto de increíble misericordia. ¿Sabes por qué? Porque el mundo sin la palabra de Dios está en tinieblas. No nos basta más que mirar a los vecinos, a la gente que ahorita se están destruyendo con adicciones, con relaciones interpersonales críticas, con situaciones en donde el ser humano no fue diseñado para vivir en esa condición. Porque no, esa gente está en tinieblas, hermanos, porque no tiene la luz de Cristo. No conocen el camino de la salvación. No saben cómo agradar a Dios y mucho menos cómo glorificarle, ni cómo ordenar sus vidas de tal manera que esa vida realmente agrade a Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos ha dado su palabra. Y tú y yo tenemos que estar doblemente agradecidos, hermanos, porque le plació que tú y yo tuviéramos ahora no solamente la palabra de Dios en nuestras manos, sino que ahora el Espíritu Santo de Dios iluminándonos para comprender la revelación que Dios da a nuestras vidas a través de su bendita palabra. Nos ha traído la luz del Evangelio, nos ha revelado a Cristo mismo y sobre todo se ha revelado completamente a sí mismo, hermanos. Nos ha dado una porción de su mente, nos ha revelado su corazón. Si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de cómo Dios ha abierto su corazón para conocerle. ¿Cuántas veces yo les he dicho, abro mi corazón para ustedes, para que me conozcan un poco más? Pero eso es nada comparado con la misericordia y el amor de Dios, cuando Él ha abierto su corazón a través de la palabra y nos ha dado
una bendición de poder conocerle profundamente a Él. Es una gloria, es una bendición esto, hermanos. Por último, ¿qué es la Biblia para ti? Yo quiero preguntarte honestamente, así como un día nuestro Señor Jesucristo le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen que soy? Y le contestaron, unos dicen que eres Elías, otros que el profeta, otros que el Mesías. ¿Y ustedes qué dicen que soy yo? Cuando Pedro le dice, Señor, yo sé que tú eres el Hijo del Dios viviente, nuestro Señor Jesucristo le dice, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hoy la pregunta para ti es, ¿qué es la Biblia para ti? ¿Es un libro cualquiera? ¿O realmente es la palabra de Dios? Si para ti todavía es un libro cualquiera, hermano, necesitas revisar los fundamentos de tu fe. Pero si para ti es la verdadera palabra de Dios, no la maltrates. Y no porque la maltrates físicamente, no, eso es lo de menos. Tú puedes hacer anotaciones en la Biblia, en el libro escrito. Tú puedes hacer anotaciones, realzar los textos, subrayar. Tú puedes hacer todo eso. Me refiero a que no maltrates la palabra de Dios con tus actos, con tus hechos. Porque realmente es la voz de Dios. Dale la veracidad que tiene. Dale el valor que tiene para tu vida. Ser reverente delante de la palabra de Dios. Cuando la estudies, cuando la escudriñes, hazlo con un corazón abierto. Hazlo como si Dios mismo estuviera presente en tu vida en ese preciso instante. Porque lo que vas a leer y lo que vas a escuchar de allí es la misma y la perfecta palabra de Dios para ti. Para nosotros como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, la bendita palabra de Dios tiene su origen en Dios mismo. Posee suprema autoridad y es suficiente para capacitarnos, para darnos el conocimiento de la salvación y la vida eterna, para hacernos conocer la gloria de Dios, lo que debemos creer y cómo debemos vivir. Y honestamente, hermano, yo declaro y espero que esta verdaderamente sea tu convicción. Que la palabra de Dios sea la que te convicte, que te convenza a vivir la vida a la que fuiste llamado en Cristo Jesús. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque has revelado tu palabra, Señor, a nuestras vidas, porque es tu voz misma la que podemos escuchar en este bendito y maravilloso libro que es la Biblia. Gracias porque al dejarla escrita, Señor, nos haces manifiesta tu voluntad. Esa voluntad, Señor, que es la que debemos buscar y cumplir, hacer tu voluntad. Gracias porque nos has considerado, aún en medio de nuestras bajezas, de nuestra condición, dignos de poder portar algo tan precioso y tan valioso como es tu palabra. Gracias porque aún en medio de nuestra necesidad, Señor, te has revelado para que nosotros podamos llevar esta palabra a otros. Gracias porque a través de esta revelación, Señor, te conocemos. Has abierto tu corazón, bendito Dios, para que nosotros podamos tener intimidad contigo, Señor. Gracias porque cuando oramos, Señor, no estamos haciendo un monólogo, porque sabemos que a través de tu palabra nos contestas, porque sabemos que haces un diálogo con nosotros, porque cuando nos dedicamos a leer tu palabra, a estudiarla, a escudriñarla, a meditarla, es cuando nosotros callamos y tú hablas, bendito Dios. Gracias porque ahora tenemos tu revelación. Gracias porque ahora, bendito Rey, nos das dirección, nos das la oportunidad de caminar como tú quieres en esta vida, como tú lo diseñaste para nosotros desde el principio de los tiempos, y que por la causa del pecado nosotros nos habíamos desbalagado, Señor. Pero gracias porque también mandaste a tu Hijo Jesucristo para venir a hacer el trabajo de la redención y darnos la oportunidad de la salvación y vida eterna. Gracias porque revelas todo lo que tú eres, Señor. Revelas a tu Hijo Jesucristo, revelas a tu Espíritu Santo, te revelas a ti mismo, Padre Celestial. Gracias porque a través de tu palabra nosotros podemos trascender. Porque al manifestar tu palabra a otras personas, al llevar el Evangelio a toda criatura,
también, Señor, entendemos que tú les das el derecho de la salvación y vida eterna, y que en esa condición nosotros trascendemos y vamos más allá de lo que el ser humano puede hacer. Vamos más allá, bendito Dios, al reconocer que a través del extendimiento de tu reino, también otras personas van a venir al conocimiento de tu palabra y a la salvación y vida eterna. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios es leerla para escuchar tu voz. Gracias, eterno Rey, porque tú nos das la bendición inmerecida, el favor inmerecido, esa gracia para poder tener este bendito libro y para poder no solamente leerlo, sino escudriñarlo, meditarlo y sobre todo poner por obra lo que tú nos enseñas. Padre, a ti te doy la gloria y la honra. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, como lo hemos venido haciendo en estas últimas semanas, Señor, que tengas misericordia por todo aquel que está sufriendo y padeciendo por ese demonio llamado coronavirus. Dale, Padre, la salud a aquellas personas que ahorita se encuentran enfermas. Sabemos que tu voluntad, Señor, es que todos vengamos a la salvación y vida eterna. Danos la oportunidad de predicar tu evangelio, Señor. Dale a las familias de esas personas que están enfermas, que se están perdiendo, la oportunidad de conocerte a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a seguir orando por todas esas personas que están sufriendo. Hoy levantamos en tus manos, Señor, a todo el cuerpo médico, Señor, a todo el personal de salud, Señor, a todas las instituciones que en este momento están luchando, Señor. Enfermeras, médicos, personal de servicio, Señor, camilleros, todas esas personas, personal administrativo dentro de los hospitales, Señor. Ayúdales, bendito Dios. Guárdalos de este virus, Señor. Hay hermanos, Señor, en Cristo, hijos tuyos, bendito Dios, médicos, enfermeras, personal de trabajo, Señor, que están exponiendo ahorita su salud porque han hecho un juramento, Señor. Y porque están cumpliendo con ese juramento, porque están cumpliendo, Señor, con la voluntad que tú pusiste en ellos de conocer de la salud, de la medicina, para poner esa palabra de ciencia al servicio de todos los demás. Esos dones y talentos que tú les diste, Señor, Padre, que sean para glorificar tu nombre y extender tu palabra, Señor. Ayúdales, bendito Dios, por todas aquellas familias que han perdido seres queridos, Señor. Te ruego, Padre, porque les des fortaleza, Señor, que les des la paz que solamente tú puedes traer, les des consuelo, Señor. En el nombre de Jesús, bendito Dios. Y a nosotros como tus hijos, que nos has guardado de todo este mal, Señor, ayúdanos a seguir confiando en ti, fortalece nuestra fe, acrecienta nuestra fe, Señor. En el nombre de Jesús, bendito Dios. Hoy más que nunca podemos ver que tú eres fiel, que tú eres verdadero, que estamos bajo tu protección y cobijo, Señor. Gracias porque sigues cumpliendo tu palabra en nuestras vidas. A ti damos la gloria y la honra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos. Ahorita estamos orando, Señor, porque tú permitas que se reactive la economía mundial, Señor. Que los graneros se vuelvan a llenar, Señor. Ayúdale a los campesinos, a los empresarios, a la industria, Señor, a reactivarse, Padre. Sabes que necesitamos, bendito Dios, que la economía se reactive. No creemos nosotros en las circunstancias económicas, pero sabemos que tú eres nuestro Jehová Jireh, Señor, nuestro proveedor. Y sabemos que de tu mano viene todo, Señor. Necesitamos que se reactive todo esto, Señor. Pues pedimos, bendito Dios, porque las centrales de abasto, Señor, tengan comida suficiente, tengan recursos suficientes para proveer a toda la población por medio de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, reinstala los puestos de trabajo de todas aquellas personas que lo perdieron por esta condición, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Necesitamos hoy más que nunca, Señor, de esa provisión que viene de ti, Señor. Nosotros reconocemos que tú nos das todo, Señor, y lo agradecemos infinitamente, Padre. Hoy te ruego también, Señor, porque bendigas las finanzas de mis hermanos, Señor, su economía. Padre, tú sabes que estamos guardando los diezmos, las ofrendas, porque han de depositarse, Señor, en el lugar correcto, el lugar que fue consagrado, apartado para glorificar tu nombre a través de nuestras finanzas, el alfolí, Señor.
Allí se van a depositar esas finanzas, Señor, y te rogamos que sigas bendiciendo a mis hermanos. Padre, que los guardes y que en el nombre de Jesús, Señor, sean unos buenos administradores de lo que tú les estás dando. En el nombre de Jesús, Señor, te pido, Padre, porque estos días, Señor, ya se puedan empezar a abrir las iglesias. Ayúdanos. Sabes que las iglesias, Padre, son como esos hospitales que necesitan ser abiertos para poder llevar la restauración espiritual a mucha gente, Señor. Hoy más que nunca, Señor, la gente está pasando por situaciones caóticas psicológicamente. Su espíritu está siendo abatido, pero necesitamos ya abrir las iglesias, Señor, para poder transmitir tu palabra y para poder llevar el mensaje del evangelio, el mensaje de paz que tú tienes para todos y cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te ruego, Padre, porque tu bendición alcance y sobreabunde para todos nosotros. Despídenos de esta reunión que tenemos a distancia, Señor. Te ruego, Padre, porque bendigas a mis hermanos, que tu luz, tu rostro resplandezca en sus vidas todos los días de su vida, Señor. Extiende tu brazo de amor y de poder a cada uno de ellos, Señor. Y dale, Señor, lo que realmente necesitan en estos tiempos difíciles, Señor. Que tu paz, tu amor y tu gracia les acompañe en todos los días de su vida. En el nombre poderoso de Jesús todo esto lo oramos y te damos la gloria y la honra, porque solamente tú eres digno de merecerlo. Amén y amén. Hermanos, estamos despedidos. Que Dios les bendiga. Que esta semana sea una semana llena de bendiciones. Que la luz divina del rostro de nuestro Señor se siga manifestando en cada uno de ustedes. Y espero verlos pronto. De verdad ya los extraño. Saben que les amo en el Señor y que verdaderamente necesitamos ya estar reunidos. El Señor lo ha de permitir para su gloria y honra. Que pasen muy buena tarde. Dios les bendiga.